obesidad es determinada y denominada actualmente como la epidemia del siglo XXI, ¿sí? ¿Cómo definimos esto? Se define como el exceso de tejido adiposo, grasa corporal, así pues definimos el tejido adiposo como tal, como grasa corporal, que frecuentemente condiciona una alteración en el estado de salud. Esas alteraciones del estado de salud son variables, ¿sí? Pueden ir desde simplemente disminución para la movilidad, ¿cierto? Hasta cosas tan severas como que la misma obesidad te asfixie y disminuya la capacidad respiratoria. Es una enfermedad definida como una enfermedad multifactorial, crónica. ¿Por qué hablo de multifactorial? Porque son múltiples causas las que acompañan como tal el desarrollo de esta enfermedad. Incurable, pero prevenible. Una vez que ya aparece la obesidad como tal, es una enfermedad que no podemos curar, podemos tratar, podemos intentar manejar, y hay muchas opciones para eso. Pero lo más importante en ella es prevenirla. Lo principal y en lo que se está haciendo énfasis en este evento es en prevenir la enfermedad como tal. Aún no es reconocida como tal en nuestro medio, en el ambiente, por el mismo paciente, por la familia, ni por las autoridades ni los estatutos de salud como tal, como una enfermedad. Incluso hay muchos médicos que incluso tampoco la reconocen como tal y les dicen a los pacientes que simplemente es su contextura corporal y quédese contento como está. El tratamiento por esta razón no es bien dirigido y por esto muchos pacientes obesos permanecen obesos y con enfermedades muy posiblemente prevenibles y curables asociadas a la obesidad como tal, sin tratamiento, y mueren por esta causa incluso. Y no hay un tratamiento único altamente eficaz. En general lo que intentamos hacer con todas las medidas que tomamos de dietas, de 20.000 formas que hay para tratar la obesidad, es intentar combinarlas para tener como tal un tratamiento adecuado. Debemos también quitar la creencia que tenemos hasta hace unos años de que obesidad es igual a salud y bienestar. En las culturas primitivas, el ser obeso era signo de fertilidad, era signo de riqueza. Los obesos eran los reyes y los que simplemente tenían un séquito de personas que hacían por ellos todo el trabajo. Pero en general esto hemos visto con los años que ha ido cambiando. Se dice que más o menos el 50% de la población en Colombia tiene sobrepeso o obesidad. Y en los departamentos de Antioquia, Santanderes, Norte de Santander y Santander y Atlántico, se dice que pueden haber nivel hasta el 70%, incluso hay municipios en Santander donde hay hasta el 80% de sobrepeso o obesidad, porque son departamentos o municipios donde se acostumbran a comer cantidades enormes de energía. Se dice que también hay 300 millones de adultos en el mundo con obesidad y más de 1.000 millones con sobrepeso. Eso es un número gigante de personas afectadas por esta enfermedad. Debemos intentar ver la obesidad como una adicción. Hay personas que me dicen, porque yo intento afrontar eso cuando hablo con muchos pacientes, y explicarles que la obesidad es similar a una adicción, no se comporta igual a una persona adicta. ¿Por qué? Porque usted sabe que le hace daño, que tiene problemas haciéndolo, pero quiere sentir esa gratificación que siente cuando come, ¿cierto? Cuando come alimentos altamente calóricos uno siente una paz, una tranquilidad, y eso genera en tu cuerpo un montón de cambios importantes. Se liberan hormonas que generan paz, tranquilidad, gratificación, quitan el cansancio, generan saciedad y tranquilidad, y eso hace que se genere algo similar a una adicción. Hay pacientes que incluso cuando tienen estados depresivos, están ansiosos, buscan comer alimentos calóricos para tener más tranquilidad y que pasen esos estados depresivos. En general tenemos que tener claro que en el desarrollo de la obesidad hay un balance de energía. Uno encuentra muchos pacientes que dicen: doctor, yo en general no como nada, yo no sé por qué soy así. Pero debe haber siempre un balance energético, debe haber un balance entre el consumo y lo que se gasta. Si ese consumo es mayor de lo que se gasta, habrá obesidad indefectiblemente. Si ese gasto es mayor, no la habrá, por supuesto. Adelante. Nuestro organismo, el hombre primitivo, está diseñado para sobrevivir a hambrunas. Nuestro bagaje genético nos dice: usted tiene un cuerpo que le va a ayudar a guardar energía para sobrevivir mucho tiempo sin comer, ¿sí? El hombre primitivo no tenía calorías con solo abrir la nevera, y eran calorías infinitas, ¿cierto? El hombre primitivo tenía que buscar, cazar, recolectar, trabajar para conseguir algo de alimento. Lo que ellos se comían en una semana, nosotros nos lo comemos en un día, en una simple comida.
y fuera de eso no lo gastamos. Entonces esta gráfica vemos el hombre primitivo cómo va desarrollándose hasta este punto y lo que genera esta reflexión. En general el flaco actual lo definimos como una persona o que fue gorda o que en el futuro será gordo en algún momento, ¿sí? Y eso es importante que lo tengamos claro, porque en nuestro medio tenemos tantos oferta energética que hace que caigamos fácilmente en ese problema. ¿Cómo clasificamos la obesidad? La podemos clasificar de dos tipos. Hay muchas formas de clasificarla, voy a enumerar algunas de ellas. En general por la forma corporal. Vemos que aquí hay dos tipos de pacientes obesos que tienen distribuciones distintas de su obesidad. La obesidad central o tipo manzana, donde vemos que hay una circunferencia abdominal mucho mayor. Esta es la obesidad que se asocia más a enfermedades, donde hay un aumento en el predominio visceral, ¿sí? Se define, como le dicen manzana porque su apariencia o la apariencia del paciente es en forma de manzana. El otro tipo de obesidad es la obesidad periférica o en forma de pera. Vemos que el predominio del tejido adiposo en las caderas y en las piernas es muy común en las mujeres, menos frecuente en los hombres. Esta se denomina ginecoide o femenina, ¿sí? Como les digo, esta es la que más asocia a enfermedades, es la que va asociada a aumento del tejido adiposo en el hígado, aumento del tejido adiposo visceral, que es el que más asocia a enfermedades metabólicas como la presión, la diabetes, etcétera, etcétera. También la podemos clasificar como por su causa, ¿sí? Como exógena, que es la gran mayoría de las ocasiones, 95 de cada 100 pacientes tienen obesidad exógena. ¿Qué es exógena? Es la que viene desde afuera, o sea, por aumento del consumo en calorías, ¿sí? La obesidad endógena, que es la más rara, que es causada por enfermedades o endocrinológicas o metabólicas o enfermedades especiales que en general se detectan con una serie de exámenes que no son muy difíciles de hacer, ¿sí? Pero como les digo, miren que es un porcentaje muy pequeño, ¿sí? Lo que quiero que tengamos claro es que la gran mayoría del paciente obeso, o sea, casi todos los pacientes obesos son debidos al consumo mayor de calorías comparado a lo que gastan, al principio del balance energético que les explicaba inicialmente. Este es un principio importante y es la predisposición que tienen los pacientes según el perímetro abdominal de sufrir enfermedades. Miren lo que les explicaba ahora, la obesidad tipo manzana, devolvamos por favor, donde hay un perímetro abdominal aumentado. Ahora sí, dale adelante. Ustedes van a encontrar muchos valores asociados a esto, ¿sí? En Estados Unidos le pueden decir de 112 centímetros, de 115 centímetros, pero en nuestro medio, en Colombia, lo aceptado es que la circunferencia abdominal que se toma como a partir de los dos huesos que tienen aquí que llaman crestas ilíacas, con 1 metro se toma la circunferencia en ese punto. En los hombres, si es mayor de 90 centímetros y en la mujer de 80, se asocia a desarrollo de enfermedades metabólicas como tal. Y hay una relación directa entre a mayor número de circunferencia, mayor probabilidad de mortalidad de enfermedades cardíacas, de enfermedades asociadas a la obesidad como tal. También hay causas genéticas como tal. Hay pacientes que tienen un bagaje genético importante de obesidad y un gen determinado ya como el gen OB, ¿sí? Estos pacientes que tienen el gen OB expresado como tal tienen una predisposición mayor, incluso sin tener un balance energético tan positivo, son mucho más obesos que pacientes que comen muchas más calorías que ellos. Miren que las causas endocrinológicas aquí son solamente el 3%, o sea, son 3 de cada 100 pacientes tienen algo, que son o enfermedades del tiroides, o enfermedades del hipotálamo o algunas pues otras asociadas. Pero en general, la causa más común es por un trastorno alimentario. Hay algunos medicamentos que pueden producir obesidad. En general los esteroides, que son medicamentos ampliamente conocidos por nosotros, se asocian a aumento de grasa corporal y de ubicación de esta en sitios específicos. Pero tenemos la medida como más importante y la forma de clasificarla más aceptada en este momento. Se define como el índice de masa corporal. Es muy difícil hablar de kilos como tal, en exceso de pacientes, porque los kilos como tal son variables dependiendo de tu contextura, de la estatura, de muchas cosas que van asociadas. Esto es algo que se ha acercado mucho a intentar agrupar todos los pacientes dependiendo de su contextura, de su sexo, de muchas otras variables que tienen en un grupo de riesgo. ¿A qué me refiero con esto? En general el estado normal es cuando uno hace un cálculo del peso en kilos sobre la talla al cuadrado, eso le da un número. Este número, si es menor de 24.9, es el estado normal. En general de 18 a 24.9 es el estado normal. Se habla de sobrepeso entre 25 y 29.9.
de obesidad grado 1 entre 30 y 34,9, de obesidad grado 2 entre 35 y 39,9 y obesidad grado 3 cuando es mayor de 40. En general, a medida que va aumentando esto, se ve una relación directa de enfermedad asociada y de deterioro en la calidad de vida y de la expectativa de vida como tal. O sea, a medida que este índice de masa corporal es mayor, más enfermos es y menos probabilidad de vida futura se tiene. Definimos obesidad mórbida y por esto la señalé aquí en amarillo. Estas dos. Esta con una indicación o con una condición. ¿Y es cuál? Es que esta obesidad 2, el paciente tenga alguna enfermedad asociada a la obesidad, ¿sí? Que genere o que pueda ser curable con la pérdida de peso. O sea, estos pacientes con obesidad 2 que tienen hipertensión o tienen diabetes o tienen problemas respiratorios o tienen problemas articulares, en general ya se define como una enfermedad mórbida, una obesidad mórbida. Su obesidad le está generando una enfermedad adicional que le va a disminuir su calidad y su expectativa de vida. Y los pacientes con obesidad grado 3, así no tengan ninguna enfermedad, ya están en un grado tan severo de obesidad que se define como tal, mórbida. O sea, el riesgo que tienen estos pacientes de morir en un futuro es absolutamente alto comparado a la población general. ¿Con qué se asocia la obesidad? La obesidad es una enfermedad inflamatoria. El aumento de todo ese tejido graso agrupado en las vísceras, en el hígado, en toda la parte corporal, hace que haya una inflamación permanente del paciente y hace que su metabolismo cambie. Ese metabolismo se altera, generando enfermedades. Por ejemplo, la hipertensión arterial. Se dice que una relación de 6 veces mayor comparada a la población general de hipertensión arterial si tienes obesidad. Del colesterol alto, más o menos 2 veces mayor. De diabetes, que es aumento de azúcar en la sangre, alrededor de 3 veces mayor. Hay otros riesgos elevados de infarto cardíaco y muerte súbita, de 2 a 4 veces mayor dependiendo de las series. Y cáncer. Con el solo ser obeso hay mayor riesgo de cáncer de mama, útero, colon y próstata que la población general. Entonces miren que solo eso, tener ese aumento de peso como tal, genera que la vida cambie y que uno se enferme mucho. También se asocian enfermedades pulmonares. Yo les pongo aquí pues los nombres que usamos nosotros para definir esto, pero este síndrome de hipoventilación obesidad, resumiéndolo, es que hay tanta grasa en el cuerpo y en la pared torácica que hace que los pulmones no puedan distenderse adecuadamente. Uno ve que los pacientes obesos al subir 2 o 3 pisos se agitan rápidamente. ¿Y es por qué? Porque no tienen una distensibilidad pulmonar adecuada, lo que hace que no haya oxígeno suficiente en su sangre para soportar ese esfuerzo físico. Esto, síndrome de hipoventilación obesidad, se define a que el paciente ya incluso en reposo permanece con el oxígeno bajo, porque su cuerpo, sus pulmones ya no funcionan suficientemente para mantener su nivel de oxígeno adecuado, así esté en reposo, esté en el mínimo esfuerzo posible. El otro es la apnea del sueño. La apnea del sueño usualmente se presenta en el 80% de los pacientes, incluso podríamos hablar de más, o sea 8 de cada 10 pacientes tienen esta enfermedad, va a distintos grados de obesidad, en distintos grados de severidad, perdón. En general vemos que casi todos los pacientes obesos roncan. Y ese ronquido es debido a que el peso de todas las estructuras que se han engrosado tanto por el acúmulo de grasa obstruyen la vía respiratoria, la vía aérea. Cuando se llega a un punto del sueño, donde es el sueño reparador, se relajan todas estas estructuras y con el peso se ocluye la vía respiratoria. Al ocluirse la vía respiratoria, empieza a bajar el oxígeno en la sangre y el cuerpo muy sabiamente simplemente lo que hace es intentar volver a superficializar el sueño. ¿Para qué? Para que usted se despierte y vuelva y pueda respirar mejor. En general, ¿qué pasa con esto? Los pacientes no duermen, nadie descansa. Es un paciente que se despierta cansado en las mañanas, no rinde igual, no piensa igual, se queda dormido en todas partes, manejando en actividades que requieran ánimo vigilante. Entonces esto es una enfermedad como tal que acerca a hipertensión pulmonar, a enfermedades pulmonares como tal, propensión a accidentes que ya vamos a ver eso un poco más adelante también, porque no tiene un ánimo vigilante, permanece cansado todo el tiempo. También por el acúmulo de grasa, de esa grasa dentro de las estructuras abdominales, se fomentan o se facilitan problemas de varices y venosos, lo que hacen que los pacientes obesos vivan con las piernas permanentemente hinchadas,
fomenta la incontinencia urinaria de esfuerzo. La vejiga intenta sostener la orina que tiene, pero como al haber tanta presión empujándola, a veces cuando tose, cuando se ríe, cuando hace algún esfuerzo, simplemente hay escapes de orina que no son imposibles de evitar. Y no solo una enfermedad de la vejiga como tal, sino que es una enfermedad de la hipertensión abdominal que se genera, que hace que sea imposible sostenerlo. También a esto se asocia el reflujo gastroesofágico, que es la regurgitación del contenido del estómago hacia arriba, porque también hay una resistencia que se genera por esa presión que hace que el contenido salga y se devuelva. También por los orificios o los sitios débiles que hay en la pared abdominal, como el ombligo y las ingles, al estar en permanente fuerza o haciendo permanente compresión ese tejido adiposo, facilita que se hagan hernias, que se abran esos orificios naturales que son débiles por naturaleza. También el hígado se ve francamente afectado. El hígado es el sitio donde se acumula, o es uno de los sitios donde más se acumula energía en el cuerpo. La energía se guarda en forma de grasa. Entonces el hígado del paciente usualmente es un hígado muy infiltrado con grasa, lo que genera un estado de inflamación crónico que puede llevar a cirrosis, ¿sí? Se dice que muchos pacientes, alrededor del 10%, hay seres que reportan series tan grandes como 1 de cada 10 pacientes pueden tener cirrosis en el futuro por la sola obesidad como tal, incluso sin consumo de alcohol ni nada que genere problema al hígado. Cálculos en la vesícula. 3 de cada 10 pacientes solos tienen cálculos en la vesícula y no se han dado cuenta de que los tienen también. Enfermedades psicológicas asociadas. Hay discusión al respecto de si la obesidad como tal genera problemas psicológicos o si estos problemas psicológicos generan obesidad. Los pacientes deprimidos o con trastornos ansiosos usualmente buscan refugio en la comida, buscan refugio en alimentos altamente calóricos cuando sienten depresión o tienen ansiedad o están nerviosos por algo. Entonces, como les digo, hay discusión al respecto. También se ha hablado de que los pacientes obesos tienen trastornos desde el punto de vista de formación de neurotransmisores, lo que podría generar que se presenten fenómenos depresivos. Lo que sí es claro es que la autoestima baja de manera importante, porque al tener obesidad se va a encontrar con burlas en la calle, con dificultad para montarse en un bus, para montarse en un carro, para caminar, para tener una vida sexual tranquila, para tantas cosas que en general eso va a deteriorar la autoestima de manera importante. Y esto es otra cosa importante, el bajo rendimiento laboral. Los pacientes obesos, cuando no tienen una vida exitosa en su trabajo, se vuelve esto un círculo vicioso, ¿sí? Entonces se vuelve una depresión, la depresión genera más ansiedad por comer otras cosas y se va volviendo una enfermedad que es imparable. También se asocian enfermedades articulares. Si yo permanezco con exceso de peso todo el tiempo, las articulaciones que sostienen peso van a tener un desgaste mayor. En general las articulaciones de apoyo, lo que son rodillas y tobillos, espalda y cadera son las que más sufren. Llegan a tener tal degeneración que el paciente puede quedar inmóvil en poco tiempo. Incluso con solo la pérdida de peso usted podría evitarse o lograr caminar a tal punto, ¿sí? Que no necesite ningún tipo de intervención adicional. Muchos de los pacientes que llegan a veces listos para una prótesis de rodilla, para hacer un recambio completo de la rodilla porque ya tiene una rodilla perdida, se salvan con solo perder peso. Ustedes me oyen, solo perder peso es difícil, ¿sí? Pero con solo eso los pacientes se curan. Las hernias de disco en la columna vertebral también se asocian de manera importante a la obesidad. La propensión a tener accidentes, como les digo, ya que tienen más dificultad para movilizarse, esa dificultad en el sueño reparador hacen que no estén alertas todo el tiempo, entonces tengan propensión a tener accidentes. Pero es claro que el paciente obeso disminuye su expectativa de vida en 12 años, es el promedio. ¿Y eso varía en qué? Si eres más obeso, esto va a aumentar. Si eres menos obeso, podrá disminuir. Pero en general el promedio es 12 años de vida. 12 años de vida es mucho tiempo que puede uno evitar o ganar. Miren, pues la frecuencia, ¿sí?, de las enfermedades. Esto hablamos de 100 pacientes, ¿sí? Más o menos las enfermedades articulares es cercano al 55%, la presión cercano al 40%, el reflujo 40%, incontinencia 30 y algo, enfermedades cardíacas hasta el 10%. Estas son solamente algunas de las enfermedades que tienen los pacientes. Los pacientes tienen síntomas que muchas veces no se detectan como enfermedades. El paciente usualmente tiene un intestino que no funciona bien, es un intestino que vive distendido, no tolera bien alimentos, pone problema, el paciente a veces tiene episodios de diarrea, estreñimiento, etcétera, etcétera, y son, como les digo, síntomas que a veces no los catalogamos como enfermedad como tal y que se asocian al exceso de peso. Podemos
Vemos aquí pues una paciente obesa con un éstasis venoso y úlceras, que si simplemente no tuviera esa enfermedad como tal o le quitamos el peso, vemos una mejoría significativa, importantísima en esto, sin necesidad de ninguna otra intervención, con solo perder peso. También vemos, y lo que se explicaba, es claro que a medida que usted tiene un índice de masa corporal mayor, y es lo que les mostraba ahora, perdón, al tener un índice de masa corporal mayor, la tasa o la posibilidad de morir aumenta. Y miren que es una curva clara en aumento comparativa con el índice de masa corporal. Perder peso es muy fácil. Ustedes dirán, pero ¿cómo hay que fácil? Es fácil si usted lo compara con sostenerse en el tiempo. El paciente obeso, cuando empieza medidas para perder peso, empieza una dieta, se pone muy juicioso y es similar a una adicción. La gran diferencia entre esta adicción y el resto de las adicciones es que cuando uno tiene obesidad tiene que vivir con lo que le genera tanto placer en contacto permanente todo el tiempo. Si yo soy adicto al cigarrillo o al alcohol, simplemente digo, lo saco de mi vida y puedo vivir mi vida normal, ¿sí? Incluso veo la diferencia y vivo mejor. Pero cuando soy obeso, tengo que tener contacto con alimentos altamente calóricos, de fácil consecución, 3 veces o 4 al día. Y nadie me va a reprochar cuando ya he perdido peso. Entonces, perder peso, como les digo, es fácil. Usted se pone juicioso un año y pierde peso. Pero cuando empieza a sentir que está delgado, que ya nadie lo mira cuando va a comprar un helado, y ya nadie lo está calificando y le está diciendo, vea, es que por eso es que está así, empiezan a abusar, empiezan a pensar, no, ya me he portado juicioso mucho tiempo, ya me puedo dar este gusto. Y de gusto en gusto termina uno igual. Cuando ya ha estado en ese punto de adicción, uno ya ha estado en una adicción en un punto profundo, es muy difícil de volverse a controlarla. Un alcohólico no es capaz de decir, no, yo me devuelvo y me tomo un trago de vez en cuando. No lo va a hacer, porque eventualmente terminará igual a como estaba antes. Y esa es una de las dificultades que tiene el paciente obeso para vivir. En general, ¿cómo la manejamos? Hay múltiples formas de manejarla. Incluso vemos formulaciones mágicas y cosas que todos los días se venden. Vemos en televisión medicamentos especiales, resultados inigualables, pero todo eso es de evaluarlo muy, muy de cerca. En general, lo principal y a lo que van a llevar todas las medidas que tomamos es a cambiar esos hábitos de vida. A cambiar los hábitos de vida que nos tienen enfermos. Si eso fuera tan fácil, no haríamos nada más. Simplemente yo estoy convencido que debo cambiar mis hábitos de vida y los cambio, pero eso es muy difícil de realizar. Con manejo nutricional, con dietas, haciendo dietas de bajo contenido calórico, que hacen que usted ese balance de energía lo cambie y haga que consuma un poco menos y su gasto se equilibre, lo que hace que no gane ni pierda peso. Con medicamentos, hay múltiples medicamentos que han salido en el tiempo, que han ido evolucionando, ¿sí? Que han ido cambiando con el tiempo. En este momento solamente hay muy pocos aceptados como tal en el tratamiento. Otros, como les digo, pues fórmulas bioenergéticas, naturistas, acupuntura, OutFat, Herbalife, lo que ustedes quieran y encuentran en el comercio. Y la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es la cirugía destinada a perder o a tratar el exceso de peso. En general, la actividad física, ¿qué ventajas tiene? Mejora la autoestima y la condición física, y disminuye el sedentarismo, que es uno de los problemas y los que genera ese círculo vicioso del paciente obeso. Al estar sedentario, tú no gastas. Como no gasta energía, aumenta ese balance energético, lo que hace que tengas más sobrepeso. Al tener más sobrepeso va a ser más difícil moverse o empezar actividad física, lo que hace que estés más sedentario, lo que hace que generes más peso y lo que hace que cada vez esa enfermedad sea mayor, el círculo vicioso de la obesidad. Las dietas, en general, lo que necesitamos es que sean con menor densidad energética. Una bandeja paisa tiene alrededor de 1800 calorías, una sola bandeja paisa, ¿sí? Y necesitamos que sea entre 800 y 1200 en todo el día. Entonces nosotros nos sentamos y nos comemos una bandeja paisa al almuerzo y ya con eso nos comemos 2000 calorías, casi el doble de lo que necesitaríamos que fuera en un solo día, ¿sí? En general, o idealmente, sea baja en grasas y azúcares. Las grasas y los azúcares están descritas como con potencial altamente adictivo.
generan, cuando tú comes un alimento altamente graso o con azúcares, generan en el cuerpo una sensación similar o liberan los mismos transmisores que libera el cigarrillo, la marihuana, por ejemplo, libera los mismos transmisores, los que generan adicción. Entonces los alimentos altamente grasos y azúcares, esos son incluso los que más se venden en la calle. Lo que tú más encuentras y lo que más se vende son alimentos con alto contenido graso y azúcares. Los medicamentos. Si alguien aquí ha tenido alguna vez tratamiento con medicamentos, los debe conocer todos. Han ido evolucionando con el tiempo. Al principio se trataban con alimentos que simplemente quitaban el apetito, pero que generaban inestabilidad emocional. Los pacientes tenían incluso episodios psicóticos, se enloquecían por los medicamentos. Les quitaban el apetito, por supuesto, pero tenían efectos colaterales devastadores. Pero en general los que tenemos en este evento son la sibutramina, que es un medicamento que actúa a nivel central, disminuyendo el apetito. Lo que uno oye en general en las personas es que le tienen mucho miedo, porque eso genera depresión y que porque genera estreñimiento y que genera problemas. Y en general es un medicamento seguro y los efectos colaterales que pueda tener desaparecen cuando se suspende. Entonces no solo eso, o sea, no deja ninguna secuela a largo plazo, ¿sí? Si llega a tener algún efecto colateral, que me dio alguna, pues se suspende y se quita la depresión, que tengo estreñimiento, se suspende y se quita el estreñimiento, y no es tan frecuente que suceda como lo tenemos pensado. El Orlistat, que es una segunda droga, este segundo medicamento funciona no de manera central, no quitando el apetito, sino que disminuye la absorción de las grasas en el intestino, lo que hace que no se metan tanto a tu cuerpo y se expulsen por la materia fecal. La metformina, que es un medicamento que se usa para la diabetes, pero también se ha visto que mejora en los pacientes que tienen el metabolismo ya desordenado por la obesidad e intenta organizar el metabolismo. Los antidepresivos, que también favorecen que los pacientes que tengan algún episodio depresivo que ayude a que intenten buscar alimentos altamente calóricos para calmar esa depresión, los mejore. Y los sedantes, sobre todo en pacientes especiales, en pacientes que se despiertan en la noche a tener compulsión por comer, que eso es común que pase. En general lo que ayudamos con esto es a sedarlos a que duerman toda una noche derecha sin que sientan esa compulsión. Pueden usarse, y lo ideal es que se usen en combinación. Un solo medicamento en general no tiene tan buen resultado como combinarlos. Entonces tú puedes combinar sibutramina y Orlistat, que tienen dos mecanismos de función distintos y van a ayudar a que funcionen y se ataque el problema por dos vías. Los productos comerciales, encontramos malteadas, pastillas, de todo, productos naturistas y medidas mágicas y milagrosas en general, lo que hacen es que a largo plazo no funcionan. Uno ve resultados a corto plazo muy buenos. Los resultados a corto plazo muy buenos es que me pusieron los balines y perdí 20 kilos. Me mandaron una dieta donde tenía que comer grasas una semana, después tenía que cambiar, pero son dietas que en general pueden ser peligrosas porque te limitan mucho la cantidad calórica inicial o cambian la forma de comer de manera importante, lo que genera una reganancia mayor de peso posterior. Entonces tuve resultados a muy corto plazo muy buenos, pero a largo plazo los pacientes están peor. En general estos usos no son muy aceptados y en el manejo como tal del obeso a largo plazo, que como les digo es lo difícil, perder peso es fácil, pero sostenerlo es lo difícil, no son recomendados. La cirugía plástica no es un tratamiento para la obesidad. La cirugía plástica tiene un fin estético, es cambiar algo en tu cuerpo, pero una liposucción no es un tratamiento para la obesidad, simplemente quita la obesidad que está alrededor de la cintura, pero no la real obesidad, que es la obesidad visceral como tal, que es la que genera enfermedad. El tratamiento con cirugía, eso está muy de moda ahora. En general, y quiero que lo tenga todo el mundo claro, siempre será el último recurso, por eso lo pongo en rojo. No debemos tomar la cirugía como una medida primaria. Se los digo yo que soy cirujano, ¿sí? Pero no es la idea. Yo incluso a muchos pacientes les digo, no se opere. Mi recomendación es que no se opere, que intente otras cosas antes de operarse. ¿Por qué? Porque esto es una herramienta. Es una herramienta que a uno le entregan. Depende de cómo usted la use, hace cosas buenas. Si usted la usa bien, hace cosas muy buenas. Si la usa muy mal, no las hace tan buenas. Y es una responsabilidad importante porque requiere que usted cambie su vida. En general, cambiamos la forma del aparato digestivo para generar saciedad temprana, así que uno se sienta lleno más rápido, y que lo obligue a seguir una dieta. Yo les digo a muchos pacientes, incluso muchas personas pues lo asemejan así, a que tienen un vigilante, un policía permanente.
El policía los está vigilando todo el tiempo y los está mirando, con el bolillo mirando todo el tiempo. Si ven que se sale de la dieta, ¡pin!, le pega su bolillazo. En general, ¿en qué consiste eso? En síntomas que dan. ¿Qué síntomas? Si el paciente come más rápido de lo habitual, se atraganta y vomita. Si come alimentos que no debe, le da dolor, ¿sí? Entonces lo que hace es que se obligue a que siga uno una dieta. Si fuera fácil seguir esa dieta, en general no operaríamos a nadie. Eso es difícil, seguir una dieta es muy difícil y seguirla de por vida es muy difícil. Yo he tenido pacientes, yo conocí un señor que llevaba 15 años siguiendo dieta y había perdido más de 40 kilos a punta de dieta y me trajo al hijo para que lo operara. El hijo tenía 26 años. Y yo le pregunté, venga, usted si fue tan capaz de hacer una dieta tantos años, ¿usted por qué quiere que operemos a su hijo? Y él me dijo, pues porque yo vivo muy maluco. Yo todos los días tengo que hacer un esfuerzo especial para tenerme que aguantar y no comer lo que quisiera porque yo no tengo ningún freno. ¿Sí? Entonces mire que es difícil seguir una dieta, es una de las cosas difíciles que tiene uno. Requiere una preparación mental y física. Antes, como les digo, si usted está bien entrenado para manejar esa herramienta, usted la maneja muy bien. Pero si no está bien entrenado, en general uno no sabe qué hacer con ella. Tiene resultados, puede que haga cosas, pero en general no sabe qué hacer con ella. En general, los mitos y realidades en el manejo. La cirugía tiene una mortalidad alta. Yo sé que han oído historias de pacientes que se mueren o que se han muerto, y es claro, existe una mortalidad. Hay pacientes que fallecen o que pueden fallecer por posibles complicaciones de una cirugía. En general, nosotros operamos pacientes muy enfermos. ¿Enfermos en qué sentido? En que son enfermos metabólicos, pulmonares, cardíacos, que eso favorece el riesgo de morir en una cirugía. Pero, en general, lo que es claro es que hay menos riesgo de morir en cirugía que de permanecer obeso. Lo que les explicaba, la enfermedad como tal genera mortalidad, pero es claro y está ya más que estudiado que hay menos riesgo cuando usted ya ha pasado la curva de aprendizaje, por supuesto. Si ustedes se encuentran con un cirujano, un grupo que apenas está empezando en ese tipo de experiencia, pues es lógico que si usted no hace algo con tanta frecuencia, el índice de complicaciones aumente. Pero en general, cuando ya se ha pasado ese límite, hay mucho menos riesgo de morir en cirugía que permanecer obeso. Y es una cirugía que en este momento es muy segura. Muy segura es que podíamos hablar que hay estudios con más de 1.500 pacientes sin ningún tipo de mortalidad. ¿Sí? Los pacientes viven menos tiempo, es algo muy común, y una pregunta que hacen muy comúnmente los pacientes es que les dicen que a los 5 años mueren todos. ¿Sí? Incluso médicos les dicen lo mismo, no se opere, que a los 5 años mueren todos. En general lo que pasa es que mejora la expectativa y la calidad de vida porque logramos que se baje ese exceso de peso, ese índice de masa corporal que les hablaba inicialmente, y hace que los pacientes vivan muchos más años y mejor. ¿Se desnutren frecuentemente? No es tan frecuentemente, puede suceder. ¿Por qué? Porque hace que tú estés con síntomas permanentes cuando intenta comer. Ese freno hace que muchos pacientes incluso eviten comer. ¿Sí? Por eso es importante tener un control médico y paramédico estricto. A los pacientes seguirlos permanentemente. En general intentamos hacer un seguimiento por 18 meses estricto y de ahí cada año con exámenes y control médico. Hacer controles por nutrición, psicología, apoyo psicológico. Estamos hablando de eso ahora exactamente. Y en algunos casos tomar vitaminas y suplementos. Las vitaminas y suplementos, dependiendo de los tipos de cirugías, que hay muchos tipos, requieren que se fueran de por vida o no. Eso es variable y eso se irá pues indicando según el paciente y las necesidades que tenga y lo que vayamos viendo en el seguimiento. En general los pacientes no pueden comer. No, en general el paciente puede comer. Lo que sí va a poder comer es mucho más poco de lo que comía antes. Cuidados con dulces y grasas, en general los alimentos que más adicción generan y que más problema tienen desde el punto de vista metabólico y que más problemas generan y más obesidad, y que tienen que tener una técnica alimentaria clara. El paciente tiene que aprender a comer despacio, a masticar muy bien masticado, a organizarse en ese punto de vista, y la cirugía lo obliga a uno a que se organice, que esa es una de las dificultades que tiene uno cuando es obeso. Como les digo, otro de los mitos que existen es que los pacientes con los años se complican, o que se mueren, o que se enferman. En general eso es falso. Los pacientes que tienen algún tipo de complicaciones o porque no han tenido un seguimiento adecuado, o
porque en algún tipo de cirugía que hay que tomar unas vitaminas en general de por vida para suplementar lo que cambiamos, que disminuye la absorción en el cuerpo, no se dejan de tomar, ¿cierto?, por decisión propia, o que no vuelven a asistir, esos pacientes podrían tener alguna complicación a largo plazo. Pero el paciente que está bien preparado para usar la herramienta, como les digo, en general es un paciente que hace maravillas con ella. Muchos años de estudio, hay estudios de más de 25 años en pacientes operados de cirugía bariátrica. Esto no es algo nuevo, no es algo que lleve 5 ni 10 años. Hay estudios de más de 25 años comparando pacientes obesos y de miles de pacientes, no estoy hablando de 10 pacientes, de miles de pacientes, comparando pacientes obesos y pacientes operados. Y los pacientes operados viven mejor, tienen mejor calidad de vida, se enferman menos y tienen más éxito desde el punto de vista social y laboral. Lo que es importante es esto, es tener un control médico frecuente. Adelante, porque igual, así uno esté delgado, sigue teniendo la enfermedad. Así usted se vea normal, sigue teniendo la enfermedad. Y por eso requiere tener un tratamiento a largo plazo y un control estricto con el médico. Lo que garantiza el éxito en todos los tratamientos, desde que sea medicamentos, desde que es dietas, actividad física, cirugía, lo que sea, es que sea un paciente que esté bien informado de para dónde va, qué es lo que necesita cambiar y que esté comprometido en seguir las recomendaciones. Ese es el principal éxito. Como les digo, es una gran dificultad, pero es una enfermedad de toda una vida. ¿Los pacientes vuelven a ganar peso después de cirugía? Sí, pueden volver a ganar peso. Dependiendo de los tipos de cirugía, los pacientes pueden subir más o menos. Hay cirugías que incluso hablan de ganancias de peso de la mitad de los pacientes de 5 años. Entonces, ¿qué pasaría? No es una cirugía tan buena como uno quisiera, ¿sí? Pero hay cirugías que hablan del 80% de sostenimiento de los pacientes bien a 20 años. Eso ya vemos una gran diferencia de resultados. Esto, como les digo, los estudios respaldan una cirugía como tal que se llama el bypass gástrico, que es la cirugía como que más se ha hablado pues con los años, y es la cirugía que más respaldan los estudios en resultados a largo plazo y en problemas. La que menos problemas tiene con mejores resultados, porque hay cirugías que tienen resultados muy buenos en pérdida de peso, pero tienen muchos problemas desde el punto de vista nutricional. Y la obesidad, como les decía, es una enfermedad que dura toda la vida, por lo cual requiere medidas que duren toda la vida. Si yo decido cambiar mis hábitos, tengo que cambiarlos toda la vida. Cuando empiezo a fallar es cuando empiezo a enfermarme de nuevo. Muchas gracias.